Aló, ¿me escuchas? Aló, Juliana. Aló, ¿me estás escuchando? Hola, ¿me escuchan? Aló, aló, aló. ¿Ya tienen audio? Aló, Hola. ¿ya me escuchan? Sí, ¿Cómo están? bien. Bueno, muy atravesada esta asesoría virtual. Pues está bien. Está bien.
Listo. Creo que mucha gente está viendo el partido, me imagino. Sí, eso mismo pensé yo, pero la verdad no tenía más tiempo esta semana. Eh, por ahí hay una persona con mucha interferencia. Listo. Entonces, la idea del encuentro de hoy es que podamos discutir como los conceptos generales que estaban en el documento que dejé en el primer, en el primer ciclo pues, de la materia, que eran incidencia, prevalencia, brote. ¿Ustedes lo vieron? Sí, Sí, Bueno, la idea es como más que una cátedra, es como que podamos discutir estos conceptos. ¿Por qué? Esos son conceptos básicos que hacen parte, pues, como de la comprensión de los fenómenos desde el punto de vista de la epidemiología y se repiten mucho. Son conceptos de los cuales todo el mundo habla. Entonces, es importante como que tengamos una concepción de qué nos están hablando cuando nos hablan, digamos, de una prevalencia, una incidencia. Es más, muchos de nosotros que pues, antes de que tuviéramos contacto con el área de la salud ya habíamos escuchado la palabra incidencia, prevalencia, brote o no. sí. Entonces, quisiera de pronto que ustedes me contaran, bueno, no, para empezar, pues quisiera hacer como un recorderis de los puntos de vista de la epidemiología y del asunto ontológico, es decir, de cuál es su punto de interés en el momento de estudiar un fenómeno. Si ya sabíamos que es una disciplina que se encarga de estudiar la incidencia, prevalencia o ocurrencia de determinados fenómenos que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad en las comunidades, ¿cierto? Entonces, para poder lograr esto, se vale pues como de unas medidas que le permiten hacer un análisis como más objetivo de lo que está pasando. Me explico. Todas las disciplinas tienen como una ruta metodológica eh, a través de la cual ponen su foco de interés en el fenómeno pues que les corresponde, ¿cierto? sí. Es importante para esta disciplina, digamos, la, la, la comprensión estadística de los fenómenos. No solamente estadística, porque también hay que hacer pues como un análisis cualitativo de lo que está pasando. Pero a grandes rasgos es importante pues como cuantificar, saber a qué nos estamos enfrentando en términos de números, porque eso siempre le da el impacto a los eventos de salud. Si usted le dice, no, hay muchas personas que están enfermas, pues uno diría como, o hay muchas personas que están en riesgo de enfermedad, uno diría como, pero ¿cuántos serán muchos? Entonces, de estos conceptos que se convierten más adelante como en fórmulas o en fórmulas estadísticas, podemos dar una información pues como certera de lo que queremos dar cuenta. Entonces, para empezar, quisiera que me contaran si saben qué es una medida de frecuencia. Eh, ¿Me No, escuchan? sí, Aló. te escucho, te escucho. Pues viéndolo anteriormente en estadística, Sí, sí, es más que todo pues como lo que hemos visto, es como un dato estadístico. exacto. Ujú, Es un dato que se perfila como estadístico sí, y nos permite en la epidemiología mirar la ocurrencia de un fenómeno en una población. ¿Qué tanto ocurre un sí. fenómeno en una población determinada? ¿Cierto? Ujú, Entonces, de esta manera, la ocurrencia nos permite en la epidemiología mirar la morbilidad, que es las enfermedades que se están presentando en la población, la mortalidad, que son las muertes que se sí. están presentando en la población, la incapacidad, que son los eventos que dificultan que una persona siga o transcurra su cotidianidad, ¿cierto? Ujú. Porque, por ejemplo, eso es muy importante en términos de salud ocupacional, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer estos términos en el área de la salud ocupacional Para poder hacer análisis. para Ujú, poder hacer análisis? Y como habíamos visto para la vigilancia epidemiológica, pues esos son medidas que nos permiten analizar la información que nos arroja el proceso de recolección de información de la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, que era algo que ya ujú. habíamos empezado como a trabajar. Entonces, listo. Tenemos una unidad de análisis, tenemos una
una población específica. Sobre esta población recolectamos una información y esta información la tomamos y la analizamos a través de análisis estadísticos. Ujú. Entonces, la prevalencia es una medida de frecuencia, ¿cierto? Que nos Sí, permite ver numéricamente qué tanto se ha enfermado una persona o una comunidad de un evento específico, ¿cierto? Me sí. gustaría que me contaran ustedes cuál es su percepción o cuál ha sido su comprensión de ese término de prevalencia. Lo que sea, no importa, no No, estamos pues criticando a nadie. la verdad, pues es que sí se ha leído pues bastante, Ujú. aunque ha sido pues dificultoso el estudio esta semana. Se nos cruzaba, pues no sé, pues a mí me parece que hemos tenido demasiado estudio esta semana, yo no sé qué pasó, ¿Les pero tirando muy duro? a ver, pues para serte sincera, No. eh, no, debe ser porque se nos cruzaron las otras materias que no hemos finalizado. Ok. Entonces es como si de pronto se hubieran puesto de acuerdo para así hacer actividades de final de trimestre y obviamente para inicio de trimestre. No, fue una coincidencia, pues yo diría que obviamente no es que de pronto tengan contacto los docentes, pero fue una coincidencia y la verdad es que estamos más bien cargados de actividades. De hecho, yo diría que pude participar el día de hoy en esta videoconferencia porque no estuve por el Oriente, pero por decir en mi caso, trabajo en todo el Oriente, Cocorná, Marinilla, el Carmen de Oral, bueno, paseo bastante, pero pude estar en esta videoconferencia precisamente porque en este momento, los jueves, me toca en Clínica Sommer, que es Río Negro. Ok. Y fue más bien así como, creo que montaste la información el día de ayer, ¿cierto? ¿Cuál? De que había videoconferencia el día de hoy. Ayer, sí, en la Ayer madrugada. 5. Cinco Sí, ayer. ajá, entonces sí, de pronto sería pues en mi caso, pues porque he estado muy pendiente de la plataforma y todo, pero pues me gusta asistir a todo y no dejar pasar nada. Listo, no, Y perfecto, me no te hubiera dado preocupes. mucho pesar que por decir no hubiera podido asistir y estuviera en el Oriente, que por lo general cuando estoy en el Oriente llego más bien tarde, entonces yo te pediría pues como favor, pues personal, que sea como con tiempo, pues que Ok, sea, perfecto, no hay sí, problema. no sé de pronto si pues seas flexible con eso, igual porque todo es respetable, ¿cierto? Claro, Pero no, sí, la verdad yo también he estado un poco ocupado, pero obviamente es respetable y obviamente pues también es una responsabilidad mía ujú, avisarles con tiempo. ujú, Pero bueno, no importa, regresemos sí, a la prevalencia. sí, regresemos. Ahorita al final, si quieren, hablamos un poquito de eso, a ver como recomendaciones Ah, y sí, ahí yo de quiero pronto. hacerte unas preguntas, sí, quiero hacerte ahorita al final, sí, dale Listo, tranqui. perfecto. Listo. Yo Entonces, sí. La prevalencia es un concepto que nos permite mirar la ocurrencia de un fenómeno de un fenómeno de salud o enfermedad en un tiempo determinado, ¿cierto? Sí. Entonces, López, pues, porque es que lo que yo había leído decía que era como la frecuencia en que se presentan las enfermedades. la Sí. prevalencia es una unidad de frecuencia. Es decir, Ujú, la frecuencia es como la sombrilla en la cual se amparan la prevalencia y la incidencia, ¿cierto? sí. La prevalencia lo que nos dice, o sea, primero está espérate, yo te grafico. Ah, no, mira, aquí en el libro está. Estas, estas son las unidades de las cuales se vale la epidemiología para hacer análisis Ujú, estadísticos y valerse ujú. para sus investigaciones, ¿cierto? Entonces tenemos las medidas de frecuencia que nos miden la morbilidad, la mortalidad y la Profe, incapacidad. disculpe, ¿qué página es esa? Esta es la página 43, Ujú, listo, gracias. ¿cierto? Entonces, para mirar la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad, tenemos que saber cuántos eventos en una población determinada de determinado fenómeno han ocurrido, la fecha, ¿cierto? Ujú, Es una fotografía inmediata. Es decir, hoy llegamos a una población y nos dimos cuenta que hay 100 personas y quisimos ver en el último año cuántas personas
se enfermaron, digamos, hablemos en términos de salud ocupacional, digamos que estamos hablando de guardias de tránsito, ¿cierto? Sí. Entonces queremos saber cuántos guardias de tránsito han tenido accidentes laborales relacionados con su labor, ¿cierto? Entonces llegamos y miramos el año inmediatamente anterior y nos dimos cuenta que durante el año anterior hubo 100 guardas de tránsito trabajando allí. Y esos 100 guardas de tránsito, 30 guardas de tránsito tuvieron accidentes laborales. Pues por decir algo. Entonces, la prevalencia es una fórmula muy sencilla. Prevalencia es igual a la población, igual a la población total sobre el número de eventos ocurridos, ¿cierto? Entonces la prevalencia en este caso sería prevalencia igual 100 guardias de tránsito sobre cuántos eventos les dije que había. ¿Cuántos eventos les dije que había? 35, digamos, que hubo 35 accidentes de tránsito. Había mucha interferencia. Y solamente hacemos esa división, es una división muy sencilla. División dividido 35, 2 puntos. Dame un segundo. Perdón, es al contrario. Tranquilo. Es 35 dividido 100. Arriba van los eventos y abajo, porque es una 35 dividido 100. Sí. Y como es una proporción, no nos debe dar más de 1. Entonces nos da 0.35. Y si eso lo multiplicamos por 100, nos da el porcentaje. De cada 100 personas, que es el 35%. Pues no siempre nos va a dar así redondito. Es imposible pues, como hacer guardia de tránsito. Pueden haber 95, 35. Entonces, los eventos, es el riesgo que tenemos en una población de 100 personas de sufrir un accidente de tránsito durante el desarrollo de esa labor en ese espacio específico. Luego ya por allá hay mucho ruido. Aló. Sí. Por allá hay muchísimo ruido. Es que están viendo el partido. Es que sí, en las casas están, por decir, todos mis vecinos están haciendo una bulla. Ah, listo. Profe, yo le iba a preguntar, ¿esa prevalencia se expresa en porcentaje o se deja simplemente el numerito? Se puede expresar en porcentajes para efectos de comprensión, ¿cierto? Entonces, se multiplica por 100. Se multiplica por 100 y lo expresas. O puedes decir tranquilamente la prevalencia es de 0.35. Entonces ese sería el número de eventos. El número de eventos el número de eventos que se presentan por cada 100 trabajadores, por decir algo. Se expresaría así. Exactamente. Ahora. Es el número de eventos. Sí, en un tiempo determinado. ¿Cierto? Sí, en el momento del análisis es importante clarificar que eso fue el número de eventos que ocurrió durante el último año. Ahora, la incidencia se vale de exactamente la misma fórmula. La diferencia. Pero son los casos nuevos, ¿cierto? Exactamente. La diferencia es que son los casos nuevos a partir de una fecha determinada hasta otra fecha. Entonces, por decir algo, ahorita hoy vamos a empezar a hacer un estudio de cohorte, que es un estudio que mira una población desde un momento determinado hasta otro. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar cuántos casos nuevos se presentaron de accidentes de tránsito en la población que estaba aliviada en ese momento. Solamente los aliviados, no toma los enfermos. Mientras que la prevalencia tomaba absolutamente todo el conjunto de funcionarios, incluyendo los que habían tenido y no habían tenido accidentes. Para la incidencia vamos a tomar solamente los que están aliviados. ¿Cierto? Entonces, ya dijimos que habían... dame un segundito, qué pena.
Dijimos que la población total era de 100, pero para la incidencia vamos a coger solamente los que están aliviados, porque queremos ver en un tiempo determinado cuál es el riesgo de que sufran esas personas de enfermar o morir a partir del momento en que empezamos a intervenir, por decir algo, ¿cierto? Entonces, nos dimos cuenta que hay 65 aliviados porque los otros 35 ya los habíamos descartado desde que miramos la prevalencia de la enfermedad. Entonces, tomamos exactamente la misma fórmula para incidencia igual, los 65 que estaban aliviados sobre los casos Los casos nuevos sobre los 65. Exactamente, incidencia es igual, los casos nuevos al final del estudio que realizamos. Entonces, nos quedamos un año haciendo una investigación con estos guardas de tránsito. Nos dimos cuenta que ese año hubo 20 casos entre esa población de 35 que había. Entonces, aquí ya dividimos los 20 casos sobre los 65 que estaban aliviados en ese momento. Y el resultado, que es 20 dividido 65, 0.3. Es 0.3. Y eso también se puede expresar en términos de porcentaje o por cualquier exponente de 100, ¿cierto? De 10, perdón. Entonces podemos multiplicarlo por 10 y decir, por cada 10 personas, ¿Se presentaron tantos casos nuevos? ¿O cómo por cada 10 personas se presentan 3 casos nuevos en un periodo de un año después de una intervención determinada, por decir algo. Entonces nos dimos cuenta que hicimos o por 100, y cuando lo multiplicamos por 100 ya nos damos cuenta si tuvimos porque como la población no era 100, ya podemos saber de cada 100 personas en el mismo lapso de tiempo cuántas personas sufrieron el accidente de tránsito. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, nos dimos cuenta que era 0.3 por 100. 0.3%. Nos dimos cuenta que no reducimos casi nada, solamente un 5%. ¿Cierto? Entonces hay que redireccionar o reevaluar cuáles son los proyectos o procesos de intervención que podemos diseñar para disminuir la prevalencia o la incidencia. O sea, profe, que se puede decir que la incidencia se puede tomar como medida después de una intervención a esa prevalencia. Es absolutamente útil. Es muy útil para eso. Como es la misma fórmula, es muy importante en la caracterización o en la descripción de la información dejar claro qué es lo que estamos mirando ahí y cuál fue la población que tomamos, pues la población de estudio. ¿Cierto? Entonces, por decir algo, si a nosotros nos dicen, ay, venga, tenemos en una oficina 50 secretarias y la prevalencia de túnel del Carpo fue de 0.1. ¿Qué nos están diciendo? Que por cada 100 personas, 10 presentan el síndrome del túnel en cierto lapso de tiempo. Exactamente, sí, señor. Exactamente, eso nos están diciendo. Por eso hay unas fórmulas mucho más complejas que se utilizan para estudios transversales, pero realmente eso no es pues como tan práctico en términos de análisis a nivel de salud ocupacional. Aquí lo que nos interesa es dejar claro pues como cuáles son los conceptos para que en el momento en el que nos hablen de ellos sepamos de qué nos están hablando o que nosotros podamos hablar de ellos con propiedad. ¿Cierto? Listo. Sí. El otro término era un segundito, ¿era brote epidemiológico, no? Sí, enfermedad mencionada, trabajo. Pandemia. Eso aparece mucho en las noticias. Sí. ¿Ustedes por pandemia? Cuando hay una enfermedad que se puede controlar muy fácilmente.
Pero como a nivel mundial, no. Exactamente. Sí, Esa es la porque hay epidemia, endemia. Porque Exactamente. la epidemia, pues yo entendería que la epidemia es como en un lugar determinado que se ven muchos casos, pues que se repiten muchos casos. Pero Ujú. ya la pandemia yo veo que son como alarmas o alertas que se envían a nivel mundial, ¿no? De una enfermedad que se Exactamente. propaga en No muchos. necesariamente tiene que ser a nivel mundial, pero sí es una característica fundamental de que trascienda fronteras, ¿cierto? Y Mm, generalmente es una enfermedad que es de muy rápida propagación. Y mm, adicional a eso, que no es endémica de la población en la cual está dando, en la cual se está presentando. Por ejemplo, Ujú. que bueno, no, denme ustedes el ejemplo de una pandemia. Dijimos que es una enfermedad generalmente, no, sí, generalmente es de carácter transmisible, es decir, una infección Ujú. y trasciende fronteras. Que denme un ejemplo de pandemia de las últimas décadas, que últimamente ha estado como muy popularizado el término de pandemia y se han presentado varias. El Zika. El Zika, por ejemplo, el Ujú, por ejemplo, H1N1. el H1N1. La Entonces, gripa, sí, la gripa viral no fue otra la también. gripe aviar fue a principios de los... La principio. Ahí estuvo gol. El Evo. Gol. Sí. Sí, gol. Vea, se nos Profe, ¿a fue. usted no le gusta el fútbol? Sí, pero estoy muy ocupado porque estoy escribiendo mi tesis de la maestría. Entonces todos los Ah, días bueno. tengo Bueno, como... la verdad es que cuando se estudia no existe el fútbol, pero bueno, No, acá nos estamos enterando sin no, querer. no, yo por aquí estoy escuchando el televisor de la pieza al lado. Los vecinos se encargan de que uno se entere. Claro. Entonces les decía, por ejemplo, el Zika. ¿Cuáles eran Ajá. las características del Zika? Era una enfermedad que se propagaba con mucha velocidad, Sí. ¿cierto? Es una enfermedad que se propaga a través de aerosoles, lo cual es muy riesgoso porque se pasa a través del aire. Ujú, Ah, no, perdón, ujú. de vectores. El Vectores, igual es muy sí. riesgoso, el igual es muy riesgoso porque son vectores que hacen que están distribuidos en gran parte del territorio tropical, ¿cierto? Sí. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad que normalmente no se venía presentando o que era endémica de una población en particular. Sí. Por asuntos ambientales, ecológicos o asuntos sociales, pasa el vector a una población en la cual no era común. O pasa el Ujú, vector infectado a una población en la cual no era común. Entonces empieza a propagarse a través de diferentes fronteras. No necesariamente, ni siquiera tiene que ser pues como de país a país, puede ser como de un departamento a otro y que se presente en gran número de personas. mm. ujú. Entonces generalmente prende alarmas internacionales por el riesgo que implica que ese vector pase a un lugar en el cual no era común, porque generalmente las poblaciones en las cuales una enfermedad no es endémica no están preparadas ni en términos de ni en términos de fármacos, ni en términos de infraestructura, ni en términos de capacitación del recurso humano. Por ejemplo, si llegara, ¿qué pasó por ejemplo con el ébola, que fue el del El año ébola. pasado? Ujú. Era una enfermedad endémica de África. Al parecer, la gente mutó y empezó a ser mucho más virulento y mucho más nocivo para el ser humano. Entonces la gente se empezó a morir muchísimo y habían unas personas que no eran propias de la región que estaban en ese momento allí. ¿Qué pasó? Estas personas retornaron a sus lugares de origen, como Estados Unidos, Llevaron el y virus. allí se llevó el virus y se empezó a propagar del contacto entre las personas. El ébola es por contacto. Ujú. Entonces, llegó a Estados Unidos, que era un país que a pesar de ser un país desarrollado, no era un país preparado para afrontar una enfermedad que no es común que no es común en su territorio. Y Ujú. como es el Zika, H1N1, que hubo tanto escándalo, el chikungunya, la Ujú. gripe aviar en Asia, ¿sabe cómo se llama? Fiebre del sueño, la enfermedad del sueño, que creo que es la enfermedad de Lyme, eh, en fin, muchas otras enfermedades que, no, que se van que se van propagando a pesar de las medidas de contingencia. Ujú. Listo. Pandemia. Seguíamos Y entonces, Tenía epidemia, ¿cuál posicionado. es la diferencia, profe? La pandemia puede ser una epidemia. La epidemia es una propagación acelerada de una enfermedad en una población determinada, ¿cierto? Ujú. Mm,
Entonces, pero y, Una no, y población generalmente, determinada. Y la endemia. y la endemia es una, no sé, dame un segundito y buscamos en internet. Sí, yo saqué Esa la es duda una porque que yo es tenía. propia, ¿no? Es propia de una región, por De las características de la región. endemia. Sí, No sería esa la endémica. Enfermedad salgamos que de la afecta a un duda de país en una una vez. región determinada, habitualmente con fechas fijas. Ah, sí. Sí, Por ejemplo, Por ejemplo, en virus ciertas sincicial partes que uno respiratorio. le exigen sí, vacunarse cuando va a viajar a ciertas zonas, uno le exigen vacunarse contra ciertas enfermedades. la Por ejemplo, fiebre. eso podría ser una endemia, ¿no, No, profe? no, mira, ya lo acabé de leer y lo recordé. Era, Ajá. la endemia es una enfermedad que es esperada en una población determinada en un momento específico. Por ejemplo, el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es un virus que afecta las vías respiratorias altas, generalmente en los niños pequeños, y se Mm. propaga generalmente en los países endémicos, en los países tropicales, durante la época de lluvia, Ahora sí. ¿cierto? Entonces es una enfermedad que se espera en un momento determinado, en una población específica, Listo. según las condiciones ambientales. Aquí me parece muy chévere, pues me gustaría que hiciéramos como una reflexión respecto a lo que tiene que ver con lo ecológico. Muchas Sí. veces las alteraciones del entorno y del medio ambiente afectan la ocurrencia de un evento determinado en una población determinada. Es decir, Ujú. es esperado que haya determinado número de virus sincicial respiratorio en Colombia como en agosto. Bueno, en Colombia en las épocas de lluvia. Pero resulta que la deforestación, el calentamiento global y todas estas vainas hicieron que los patrones de clima cambiaran. Lo que hace que un virus que antes provocaba que la prevalencia era de 10 por cada 100 personas, eh, pasar a ser 20 porque tiene un lapso de tiempo mucho más prolongado a causa de las lluvias que se están produciendo por el calentamiento global, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy importante la epidemiología y les recomiendo este libro, que más que análisis estadísticos es lograr identificar el acento Epidemiología crítica. estructural es de Jaime Breil, se llama epidemiología crítica. Y aquí hay otro que también es de epidemiología en términos de análisis de datos, que se llama la ciencia tímida, que es de un brasileño que se llama De Souza. Perdón, Almeida Filo. Ujú. Entonces, no necesariamente hay que irse a algo tan grande, ¿cierto? Si estamos hablando, digamos, de una población, de un lugar de trabajo, eh, es importante que no simplemente nos quedemos con el dato estadístico y con la solución inmediata, ¿cierto? Sino que logremos como visualizar qué es lo que hay detrás del sistema o qué es lo que hay detrás de la cultura organizacional de esa institución que hace que las cosas pasen como están pasando. Y a eso estructural es a lo que se deben enfocar nuestras intervenciones. ¿Me hago entender? Porque Sí. muchas veces, por ejemplo, como pasa con el dengue, eso es un asunto mucho más macro, pero lo podemos llevar a algo más micro. Lo que pasa con el dengue, los vectores del dengue se están reproduciendo mucho más rápido porque hay, digamos, en las áreas rurales, por la deforestación, ¿cierto? Porque hay menos árboles que absorban el agua y se está quedando más residuos, más, digamos, más charquitos o más Ujú. residuos de aguas contaminadas en el suelo, lo que hace que haya un nicho mucho más propicio para que se Ujú. desarrolle la enfermedad. Y en todo a nivel más macro o a nivel más micro hay unas soluciones que son más estructurales. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Diseñar políticas públicas para evitar la deforestación en lugares que no son apropiados o cercanos a comunidades humanas que son propias de determinado ambiente, de un ambiente rural. Si estamos hablando de un trabajo, si nos damos cuenta que la gente se está incapacitando por estrés, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel estructural en esa organización que hace que las personas sufran de eso? No simplemente darles una pelotica para que se desestresen con una carita feliz, ¿sí me hago entender? Ujú. Pues la pelotica también está bien, como medida de contingencia, pero mirar más allá, siempre hay que mirar un poquito más allá. Ujú. Eh,
nos quedan 10 minutos. Si quieren, seguimos acá o hablamos de las recomendaciones que ustedes tengan. Hablemos a ver, ¿de qué? Sí, podemos aprovechar como Vamos para a mirar aprovechar, todas las dudas Listo, hágale. que tenemos. ¿Quién inicia? Inicio yo. Bueno, no, pues yo tenía para preguntarte, mira, en cuanto a la actividad de entrega de este sábado, Sí, para este sábado hay 2 entregas, ¿cierto? sí, Uno que es el taller que iniciamos en clase, sí, que es sobre vigilancia epidemiológica, sí. y el otro es sobre identificar Los sistemas de varias vigilancia. preguntas en nuestro entorno pues laboral. Sí, En nuestro caso, mi grupo, habíamos quedado en que íbamos a hacer pues íbamos a sacar de pronto pues varias enfermedades que se presentaran a raíz de pronto del estrés, bueno, en fin. Y cada uno sacó una enfermedad diferente del área de trabajo de cada uno. De pronto no teníamos de pronto algo claro en cuanto a si hacíamos y elegíamos solo la empresa y solo a esa labor le sacábamos las enfermedades que queríamos. En nuestro caso lo hicimos solo, o sea, de diferentes empresas, de la de cada uno. Está bien así, no hay de bien problema. de la empresa, No hay problema. Lo para importante unificar es la que me... información. Sí, dime, perdón. No, entonces para unificar la información podría ser, no, igual estaban contestadas las 4 preguntas para las diferentes No hay enfermedades. problema. O ¿Sabes qué igual, me parece importante ahí? De hecho, me parece muy chévere. A mí me gusta que tengan como un margen de maniobrabilidad más amplio. Pues como que, ay, haga esto y siga el caminito. sí, Me parece sí, chévere que hayan propuesto algo diferente, pero sí me parece importante que caractericen a qué labor corresponde cada uno de los riesgos que... sí, Claro. sí lo hicimos, sí. Ah, ok, no hay problema. Ah, bueno, está bien. Profe, yo tengo otra duda con respecto a ese taller. Sí, O señora. sea, nosotros, bueno, identificamos pues la parte de enfermedades y como decía la compañera, que de pronto se presentan con mayor frecuencia, ¿cierto? Con respecto a los factores de riesgo presentes. En el segundo punto, ahí es que caracterizar la población de esos sitios de trabajo. Sí, O es sea, de ¿qué tipo de personas trabajan ahí? ¿Cuáles son las personas que más se enferman? Si son los más jóvenes, si son los más adultos. sí, es algo así, Bien. mira, es en persona, decir quiénes son esas personas. A nivel sociodemográfico puede ser, aunque no, pues tampoco es para que se metan y desentrañen, pues, como quién es la mamá, el papá, sino como a nivel general. ¿Cuánto tiempo están esas personas expuestas a los factores de riesgo y en qué espacio están expuestas esas personas? Es decir, en una oficina, en una mina, cuáles son las condiciones de la mina, pero algo muy general, tampoco es como para acribillarlos, ni mucho menos. Listo. Era la duda. Y en cuanto a la otra actividad, que es la de vigilancia epidemiológica, vamos a relación, pues vamos a hacer como a socializarla en clase o Sí, simplemente para montarle plataforma. ¿Por qué? Porque yo veo que ahí dice pues como montar la actividad, ¿cierto? Pero veo como lo de algo como a forma de foro. Entonces hay, sería montar un foro individual de cada uno, lo que pues no sé, es que en esa parte tampoco entendí muy bien. bueno, en la diapositiva yo puse foro, pero fue mi error, en realidad es un taller. Ah, bueno, Eh, pero la idea, si es hacer un foro, pues el foro es para realizarlo en clase, no virtual, sino para que nos sí. sentemos en la clase y hablemos del tema. Porque como no a todos les tocó, porque hubiera sido demasiado tedioso que a todos les tocaran todos los sistemas de vigilancia epidemiológica, Sí, pues la idea es que nos retroalimentemos y a los que les tocó sí. CISBAN vayan y conozcan del CIVIGILA de los que sí lo hicieron, los que les tocó CISO vayan y con CIVIM. Pues la idea es que pues todos quedemos involucrados y todos quedemos con conocimiento de todos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces la idea es socializar, pues la idea de la próxima clase es socializarlos todos. Ah, correcto. No necesitamos diapositivas, no necesitamos nada de eso, solamente que lo lleven y lo conversemos. Listo, Correcto. profe, con respecto a ese taller, también la última pregunta, Sí. espérame que yo la tengo por aquí, que dice algo como, ¿qué medidas, a ver, ya cuando se describe por ejemplo, nosotros nos tocó el Civigila, ¿cierto? Sí. Cuando ya nosotros describimos, en el último dice, que pongamos un caso que haya sido objeto de análisis de vigilancia por ese sistema.
Ujú. y dice, determina cuáles serían sus acciones para afrontar el problema. O sea, mi pregunta es, ¿cuáles serían las acciones en sí que establece como el protocolo de ese sistema o es como a título personal según lo que consultamos? Ambas cosas, sería ambas cosas, porque obviamente si uno es si uno es un profesional que está marcado en una institución en la cual están solicitando un análisis de un evento de salud pública, pues vos le tenés que dar solución, primero desde tu creatividad, pues desde tu comprensión del evento, y segundo, desde los protocolos de los protocolos del seguimiento que propone el Civigila. Entonces yo creería que ambas cosas juegan un papel importante ahí. Porque, por ejemplo, el Civigila tiene un manual, Por el cada, manual del Civigila, que lo van actualizando. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos, como consultar cuál es el protocolo de ellos cuando ya la enfermedad ingresa al sistema, sí. y ya con base en eso, a título personal, hicimos como Perfecto. qué se debe hacer, pero obviamente basadas en el protocolo de ellos. Exacto, Entonces, está perfecto. bien. Bueno, profe, el foro este de los conceptos es para cuándo. Para Sobre hoy. los conceptos, pero si están muy Hoy. atacados, yo se los puedo ampliar. Yo en serio que no tengo ningún problema con Profe, un ampliar los poquito, lo que planes. pasa es que nosotras, como decía la compañera, estamos terminando unas áreas del primer trimestre. Entonces, por ejemplo, este fin de semana tenemos los trabajos pues de ustedes que estamos iniciando y tenemos los finales de esas otras Claro, no materias tengo que ningún empezamos problema. empezando el semestre. Entonces, pues y mira que los dos trabajos igual son extensos porque requieren de una lectura pues Previa, claro. como larguita. Entonces, Hágale, es yo se los, si quiere el sábado lo habla, yo ahorita, no mentiras, ¿les parece si queda para el próximo domingo? Hasta las 11 de la noche. sí, Está bien, profe. Está nos bien, está menos bien. un poquito más como de salir de todo esto y ya sentarnos a hacer eso. Listo, Sí, como con calma, todo como, no hay sí, problema. Para la el verdad, Profe. de la noche. te Entonces ahí estamos agradecemos. hablando del foro de conceptos generales, que son los que estamos hablando Ujú, ahorita, ¿cierto? Ajá, Exacto. sí, profe, esos son de los conceptos que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Es Yo como ahí les dejé un documentico con unas definiciones ujú. rápidas y con unos links que las pueden llevar pues como a otro tipo de información, mm, que pues como Profe, estudiar si quieren. Dime. yo tengo una duda con las fechas, es que, pues, o sea, cuando uno ingresa como a la plataforma, en el calendario aparecen unas fechas de entrega de unos talleres, es Sí. decir, uno de los talleres aparece entrega el 11 de octubre, pero más abajo también aparece el 25, ¿De cuál eh, taller? de este de